Este es el primer video de todo un capítulo que vamos a estudiar en nuestro curso de Química Analítica referido a las soluciones amortiguadoras o soluciones reguladoras de pH. Arrancamos con un contexto general sobre qué es o cómo se prepara una solución amortiguadora de pH, tiene unas condiciones que debemos cumplir y luego aprenderemos a utilizar una serie de ecuaciones con las cuales podremos calcular la cantidad de los componentes que se deben incluir en una mezcla homogénea para poder preparar una solución que mantenga fijo o muy cercano a un valor constante el valor de pH en un sistema de reacción. ¿Por qué en un curso de química analítica dirigido a estudiantes de química farmacéutica e ingenierías es importante conocer el mundo de las soluciones amortiguadoras o soluciones buffer? Pues resulta que muchos procesos industriales y muchos procesos bioquímicos requieren que se maneje controladamente y cuidadosamente el valor de pH para no generar, por ejemplo, reacciones secundarias o subproductos no deseados. En esta imagen me gustó mucho, bueno, son 3 imágenes, me gustó traerlas a colación acá, pues mostrándoles el mundo en el que nos vamos a sumergir, vamos a incursionar. Yo puedo preparar una solución acuosa que cumpla con unos parámetros para ser denominada solución buffer y la preparo para que esté fija en un valor de pH, ¿sí? No es que se prepare una solución cualquiera y que simplemente vea que resiste cambios drásticos de pH, no, es que se prepara a voluntad para que siempre mantenga fijo un valor en una escala de 0 a 14 de pH. En esta imagen tenemos entonces una solución preparada para que siempre esté manejando un rango de pH cercano a 7. ¿Por qué 7? Porque en bioingeniería, en bioquímica, en muchos procesos farmacológicos o farmacéuticos en general, pues se tenderá a regular el pH fisiológico. En el cuerpo humano el pH es muy cercano a un valor de 7. Entonces esa es la importancia. ¿Qué pasa con una solución buffer? Resulta que yo puedo tener dos escenarios. A esa solución yo le puedo agregar una sustancia externa, un reactivo externo de carácter básico, que sabemos que será aquel que provee iones hidroxilo. Y pues, ¿cuál sería la idea? Pues que si la solución no fuese buffer, al agregarle hidroxilos es inevitable que el pH aumente. Pero como la solución se preparó cumpliendo los requerimientos de lo que es una solución buffer o solución amortiguadora o reguladora de pH, así se adicione una importante cantidad de iones hidroxilo, el pH va a tender a seguir en el valor inicial. De 7 apenas sube una décima de pH, 7.1. La misma solución ahora aumentó el volumen, es obvio, porque pues se agregó un reactivo externo que aporta volumen, pero esas moles de hidroxilo es como si fueran neutralizadas y no verificaron un cambio importante del pH. ¿Qué va a pasar con una solución buffer, pero si yo no le adiciono ahora una base, sino una sustancia externa, un reactivo externo que aumente la concentración de hidronios? El buffer, si está bien preparado, debe resistir esos iones hidronio externos, neutralizarlos y evitar que cambie en gran medida el valor del pH inicial del buffer. Como podemos ver acá, el pH es 7, pero ahora, después de adicionarle una cantidad de hidronios, el pH apenas disminuyó ligeramente su valor y se encuentra en 6.9. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. ¿Cómo o qué parámetros debe cumplir una solución para catalogarse como solución amortiguadora o solución buffer? Y adicionalmente, ¿cómo nosotros en el laboratorio podemos prepararla de manera experimental? Y a través del uso del electrodo de pH o del pHímetro vamos a censar y nos vamos a dar cuenta que efectivamente el pH se mantiene casi constante. También aquí vamos a ver que en una curva de titulación, como la que se hizo en una práctica de titulación potenciométrica, hay algunas sustancias que vemos que al ser tituladas, aquí el
nuestro título de la imagen dice weak acid, estamos con un ácido débil. Cuando el ácido débil se titulaba agregándole pequeños volúmenes de una base fuerte, ejemplo hidróxido de sodio, veíamos pues que el pH iba a ir aumentando, pues lo que la teoría nos dice es que si agrego OHs que son provenientes de la base fuerte, pues obviamente el pH tiene que subir, pero miren que hay una región en la que el pH prácticamente sigue constante. Se puede trazar aquí una línea horizontal y en el eje Y pues sabemos que estamos leyendo pH, y aunque al comienzo aumentaba importante, significativamente el valor de pH, hay una región en donde no cambia el pH, casi sigue siendo el mismo, sigue siendo constante. Esto es lo que se conoce como una región amortiguadora o región tamponada de pH, y eso solamente ocurre cuando titulamos ácidos débiles o bases fuertes. Tal sería el caso de una titulación de una solución de ácido ortofosfórico o la titulación del ácido acético, los cuales son ácidos débiles y se titularon con hidróxido de potasio. Esto también ya lo vieron en el laboratorio, cuando hablamos en nuestra práctica de titulación potenciométrica, que se utilizaban unas soluciones de un valor fijo de pH para calibrar el multiparámetro. Y usamos soluciones de pH 4, pH 7 y pH 10. Entonces vamos a aprender cómo preparar cada una de estas soluciones y entender que efectivamente así hayan iones foráneos, hidroxilo o hidronios, estas soluciones nos van a permitir mantener el pH en un valor cercano al que está rotulado pues en su etiqueta. Para poder entender qué es esto de las soluciones amortiguadores, vamos a recordar un poco equilibrio químico y a familiarizarnos con un efecto que se llama el efecto del ion común. Resulta que se ha establecido y se conoce ampliamente en la literatura científica que cuando en una reacción tenemos, y en esa reacción por ejemplo está en equilibrio, tenemos dos reactivos o dos sustancias diferentes pero que comparten un núcleo común o una serie de átomos o de parte aniónica o catiónica común entre ellos, se empieza a generar un efecto importante en lo que se llama el desplazamiento del equilibrio. Dice aquí que la presencia o la existencia en un sistema de un ion común, cuando tengo mezclas de ácido-base de dos solutos que tienen, lo que les repito, esa misma parte de la molécula, ya sea catiónica o aniónica, vamos a encontrar que hay una disminución de la ionización, ya sea del ácido débil o de la base fuerte. Ejemplo aquí con esta reacción. Imagínense que yo tengo en un mismo beaker, en un mismo vasito, este beaker contiene agua, entonces voy a dibujar o a simular que tengo el solvente agua. Y en este solvente agua voy a agregar estos dos reactivos. ¿Cuál reactivo? El primero, una pequeña cantidad de moles de acetato de sodio. El acetato de sodio es una sal iónica, así como acabamos de ver en el capítulo de hidrólisis de sales, pues entonces sabemos que al ser una sal iónica, este es un electrolito fuerte, y los electrolitos fuertes en agua se disocian completamente en catión y en anión. Entonces el acetato de sodio se ioniza en el anión acetato y en el catión sodio. Y miren que es un proceso irreversible, es decir, directo, va de izquierda a derecha. Bien, esas pequeñas moles de acetato de sodio yo las voy a disolver en mi beaker que contiene agua. Entonces ahí está. Pero resulta que en ese mismo beaker también voy a agregar una pequeña cantidad de moles de ácido acético. El ácido acético pues es un ácido débil, ya lo sabemos, y como electrolito débil, como ácido débil, apenas se encuentre con el agua, pues va a generar el proceso de disociación, ¿sí? Pero es una disociación parcial. Como es una disociación parcial, coloco doble flecha, está en equilibrio, y genera el anión acetato y el ion hidronio, pero recuerden que el ion hidronio, si yo excluyo la presencia de agua,
pues lo puedo representar como un protón H+. Muy bien. Estas moles van a ir aquí adentro del mismo beaker con la misma cantidad de agua, entonces estoy colocando una representación de esas moles de ácido acético, ácido débil. ¿Qué está ocurriendo en este sistema? Pues tenemos el efecto del ion común. ¿Por qué hay ion común? Porque la sal acetato de sodio provee, después de la disociación completa del electrolito fuerte, del anión acetato. Pero a su vez el ácido acético que está disuelto en el mismo vaso, en la misma cantidad de agua, también por disociación, así sea en una mínima medida, también provee del anión acetato. Este sería el ion común, ¿sí? La especie química que comparten sal y ácido débil. Pero bueno, ¿qué pasa con eso? O sea, yo los puedo mezclar y ¿qué es lo que pasa? Pues lo que les está escrito en la nubecita de color verde, que la presencia de ese ion común va a suprimir, va a disminuir en cierta medida la disociación del ácido, en este caso el ácido acético es el ácido débil. Va a haber una alteración de este equilibrio respondiendo a lo que ustedes ya leyeron y consultaron y aprendieron, que es el principio de Le Chatelier. Aquí se aplica también eso. Va a haber un desplazamiento del equilibrio y vamos a ver entonces en qué medida sería ese desplazamiento. Pues si ahora vamos a tener una mayor cantidad del anión acetato, pues recuerde que sería como que hay una gran cantidad de productos y entonces el sistema cómo tiene que responder cuando hay una mayor cantidad de productos. Pues favorece más la reacción inversa sobre la directa y por eso es que se dice que se suprime la ionización. El ácido acético prefiere permanecer más como ácido acético inicial, sin reaccionar, sin disociarse, que como lo hubiera hecho si no hubiese presencia del anión acetato debido por la presencia de la sal que también está disuelta en el mismo beaker. Esta supresión de la ionización de un ácido débil tiene un efecto bien importante sobre el pH de la disolución. ¿Por qué? Porque si el ácido débil no se disocia, quiere decir que no produce hidronios y por ende si no produce hidronios no va a bajar tan drásticamente el pH, ¿sí? No es que permanezca neutro, no quiero que piensen que los buffers siempre son de pH 7, no. Recuerden las soluciones con las cuales calibramos el pHímetro. Yo puedo tener soluciones buffer de pH 4, pH 7, pH 10 y todos los valores intermedios que se me puedan ocurrir, ¿sí? Lo que digo acá es que vamos a ver que ya va a haber una tendencia a regular el pH porque no se me van a generar hidronios debido al efecto del ion común. Pero bien, ahora ya teniendo presente que cuando yo mezclo en un mismo vaso una sal, electrolito fuerte, y un ácido débil, estoy preparando una mezcla. A la final estoy preparando una mezcla, una disolución acuosa, una mezcla homogénea en agua, pero esa mezcla homogénea tiene nombre propio y se llama una solución amortiguadora, también se conoce como disolución amortiguadora y tiene otra serie de nombres que ya vamos a ver. Como les había dicho en la introducción de este video, pues la preparación y sobre todo el uso de estas soluciones amortiguadoras es vital para el manejo de muchos procesos químicos como lo son las reacciones bioquímicas. Cuando cursen una asignatura llamada bioquímica se van a dar cuenta que hay muchas prácticas de laboratorio que simulan procesos metabólicos del cuerpo, por ejemplo la degradación de azúcar en la boca. Nosotros tenemos unas enzimas que son las que empiezan a degradar los alimentos apenas entran en contacto con nuestra saliva y una de ellas es la alfa-amilasa y ella se encarga de ir degradando los azúcares, pero esto siempre se ve realizar al pH de nuestro cuerpo que se mantiene siempre regulado en un valor muy cercano a 7 dependiendo pues también del sistema del órgano donde estemos hablando. Regular entonces el pH para poder simular esos experimentos será importantísimo para entender el fenómeno. Las disoluciones amortiguadoras, que también se pueden llamar soluciones buffer, soluciones tampón o soluciones reguladoras de pH, son aquellas que, cuando se utilizan en una reacción química adicional a la reacción en sí,
me permiten controlar o mantener el valor de pH constante en un valor fijo o pues aproximadamente constante. No es que yo prepare una solución de buffer pH 5 y que siempre todo el sistema va a estar en pH 5, no. Yo puedo tener fluctuaciones en un rango de pH, pero siempre el valor central tenderá a ser 5. ¿Y qué hacen estas soluciones amortiguadoras? Como se los dije, pues es resistir cambios abruptos o drásticos de pH después de que se le adicionen al seno de esa solución cantidades pequeñas de ácido o base fuerte, ¿sí? ¿Qué significa que yo le agregue una cantidad de ácido o de base? Pues significa que yo le voy a ir cambiando el volumen, lo voy a ir aumentando, o sea que voy a ir diluyendo el buffer, pero aún así el buffer mantiene un pH cercano al valor con el cual se preparó. ¿Qué condiciones tiene una solución amortiguadora? Una solución amortiguadora tiene una composición específica. Recuerden que composición hace referencia a qué tipo de elementos o sustancias o compuestos químicos y a qué concentración se encuentran esas sustancias dentro de mi matriz de análisis. En este caso pues es una mezcla acuosa llamada solución buffer. La composición es que yo voy a tener una mezcla de unas cantidades importantes de ¿qué? De un ácido débil y de su base conjugada. Recordando aquí la definición de Bronsted-Lowry. O, si yo quiero preparar un buffer pero de pH básico, pues lo que tendré que hacer es una mezcla de una base débil con su respectivo ácido conjugado. Ojo con los términos aquí, ácido conjugado y base conjugada. En algunos libros van a encontrar que dicen es la mezcla de un ácido débil y su sal o la mezcla de una base débil y su sal. Están hablando de lo mismo, sino que en términos prácticos tal vez nos es más entendible lo que es una sal y no tanto lo que es base conjugada, pero creo que en nuestro curso hemos trabajado de manera constante e insistente en el concepto de lo que es una base conjugada y un ácido conjugado. Ejemplos. Este es un ejemplo de un sistema buffer. ¿Por qué? Porque mire, este se llama ácido etanoico o conocido de manera popular como ácido acético. El ácido acético es un ácido débil, entonces estamos cumpliendo con esta condición de aquí arriba. Una mezcla, ojo, esto es importante, una mezcla de un ácido débil, entonces miren, aquí estaría el ácido débil llamado ácido etanoico o ácido acético, es el mismo compuesto, solamente que el otro es un nombre trivial, y su base conjugada. ¿Cuál es la base conjugada del ácido acético? La base conjugada del ácido acético es el anión. Recuerden que las bases conjugadas, les insistí varias veces, que era el anión que proviene del ácido después de su disociación. Ahí está la base conjugada. Pero resulta que en la naturaleza hay que ser sinceros y jamás un anión está solo, porque la naturaleza es eléctricamente neutra. Entonces, así esté el anión, aquí estoy intentando dibujar una carga negativa, así esté el anión, siempre va a haber un catión que neutraliza esa carga, y en este caso el catión proviene de una base fuerte, el sodio. Entonces tenemos la sal. Esa es la explicación de por qué en algunos otros libros o fuentes de química hablan que una solución buffer está constituida por la mezcla de ácido débil y su sal. Bien, pero seamos un poco más estrictos en el concepto, en el lenguaje, y sería una mezcla de un ácido débil y otra especie química que me aporta la base conjugada de ese ácido débil. Y entonces ya van sospechando que aquí se cumple el efecto del ion común, porque ¿qué tienen en común? El mismo anión, ¿cierto? Pero ya vimos que un efecto del principio de Le Chatelier cuando hay un ion común es una supresión de la ionización del ácido débil y por ende una tendencia a mantener un valor fijo o constante del pH. Eso por este lado. Ahora veamos otro ejemplo. El ejemplo es amoníaco y cloruro de amonio. Veamos a ver si cumple con las condiciones que nos están diciendo ahí. Un buffer es una mezcla, ok, hay dos. Una mezcla es pues combinar dos o más componentes, ahí hay dos. De una base débil, efectivamente el amoníaco es una base débil. Y su ácido conjugado. Entonces, ¿cuál es el ácido conjugado del amoníaco? El amoníaco cuando reacciona con agua
le extrae un protón al agua y forma el catión amonio. Mírenlo aquí, este es el catión amonio. Y si recuerdan, el catión amonio tiene carga negativa, carga positiva, aquí diciendo barbaridades, carga positiva, por eso es su ácido conjugado. Yo les había insistido también cuando vimos definiciones de ácidos que el ácido conjugado normalmente es un catión. ¿Listo? Pero los cationes no existen solitos en la naturaleza porque la naturaleza es eléctricamente neutra, entonces necesita un anión que neutralice dicha carga positiva. Y por eso esto también es una sal. Y miren cómo se llama, cloruro de amonio. La nomenclatura incluso nos va dando la pista de que es una sal. Entonces tenemos aquí la mezcla de una base débil con su sal, y eso es lo que nosotros necesitamos que cumpla como parámetro para decir que estamos preparando una solución buffer o solución amortiguadora de pH. Miremos esta gráfica. Esta gráfica está resumiendo aquí cómo varía el pH en una solución o en un reactivo, en una mezcla, conforme agrego moles de un ácido fuerte, que en este caso el ácido fuerte es el ácido clorhídrico. No quiero que les llame la atención ver aquí la línea roja que tiene una pendiente negativa bastante aguda, y es la que representa el agua. El agua, ¿sí? El agua pura arranca de un pH 7, miren aquí el eje Y, arranca de un pH 7, pero si yo le agrego una pequeña cantidad, miren que aquí dice moles de ácido clorhídrico agregado, si yo le agrego una pequeña cantidad de moles de ácido clorhídrico, ya el pH baja abruptamente, ya no es 7, 6, 5, 4, conforme yo le vaya aumentando la cantidad de moles, y miren que estas moles son pequeñas. Ya nomás con la adición de 0.02 moles de ácido clorhídrico, ya el pH del agua bajó desde 7 hasta menos de 2. ¿Qué quiere decir? Que el agua no resiste cambios de pH. El agua cambia su pH conforme el soluto se disuelve dentro de esa misma agua. Ahora, ¿qué pasa con el caso de una disolución amortiguadora? Si yo tengo una disolución amortiguadora, miren que aquí arranca con un pH menos de 5. Esta disolución amortiguadora fue preparada para tener un pH de, por ejemplo, 4.8. Al comienzo pues tiene el buffer, el pH pues con el cual fue preparado el buffer, pero conforme le voy adicionando moles de HCl, ¿qué va a pasar? Nada. El pH sigue equivaliendo, como yo leo en el eje Y, 4.8. Y le hice el mismo proceso que al agua, le fui agregando ácido clorhídrico, pero el pH no cambió. ¿Por qué? Porque cumple con los parámetros de ser una disolución amortiguadora. ¿Cuáles son esos parámetros? Es una mezcla de ácido débil con su sal, y aquí sería ese el ejemplo, porque miren que me da un pH ácido, y entonces pues cumple con esa capacidad de resistir los iones hidróneos externos que se le agregan, en este caso de ácido clorhídrico, sin alterar el pH de la mezcla. Aquí ya tengo un poco más numérico el ejemplo. Primero les enseñé a leer la gráfica, ahora hablemos de números. Para el caso del agua, si se adicionan 0,001 moles de ácido clorhídrico a un litro de agua, el pH cambia de 7 a 3. En cambio, para la otra gráfica que está representando la disolución amortiguadora, si se adicionan la misma cantidad de moles, 0.001 moles de ácido clorhídrico a un litro de disolución, pero esa disolución que contiene, miren, contiene 0.7 moles de ácido acético y 0.6 moles de acetato sódico. Miren que son mezclas, son dos componentes diferentes, pero ¿qué tienen en común? Acético, que es un ácido débil, y acetato sódico, que es una sal, pero este es el ion común entre estas dos sustancias diferentes que están mezcladas en un litro de agua, o bueno, de solución. En cambio, si a esa mezcla de ácido acético y acetato sódico se le agregan esas 0,01 moles de ácido clorhídrico, el pH apenas cambia de 4.688 a 4.686. Un ingeniero diría, es la misma vaina, el pH no cambió. Los que somos químicos y un poco más quisquillosos, pues decimos sí cambió, pero cambió en la milésima.
y cambió hacia abajo, es decir, disminuyó. ¿Por qué disminuye? Porque como le estoy agregando un ácido fuerte, pues le estoy agregando hidronios, y si agrego hidronios, pues los hidronios bajan el pH, pero lo bajan muy poquitico. Eso es lo que quiero que se lleven de idea de lo que es una solución amortiguadora. Ahora bien, ¿por qué la disolución amortiguadora aguanta cambios de pH y en cambio el agua no? ¿Qué tiene de particular? Y es que dentro de la solución amortiguadora ocurren equilibrios químicos, ocurren reacciones en equilibrio que van a consumir esos iones externos que se agregan, en este caso los iones hidronio que me aporta el ácido clorhídrico. Aquí está representada la reacción. Resulta que como un sistema amortiguador está formado por un ácido débil y por la sal de dicho ácido, es decir, por el anión de ese ácido, recuerden que el anión se llama base conjugada, pues lo que va a pasar es que cuando yo a ese sistema amortiguador le agrego iones hidronio, quien entra a participar en la reacción es la base conjugada de ese ácido débil. Y la base conjugada consume los iones hidronio y regenera ¿qué? ¿O qué produce? El ácido débil correspondiente. Claro, que ahí ya en esa mezcla amortiguadora o solución amortiguadora había ácido débil antes, claro, pero el ácido débil pues no reacciona porque hice ácido con ácido ¿qué? Pero en cambio la base conjugada, cuando ve que le adicionan HCl, recuerden que esta es la representación, aquí yo puedo decir que esto es ácido clorhídrico, no pasa nada. La base conjugada dice, uy, me interesan esos protones que vienen de afuera, reacciona con esos protones, se neutraliza y genera más ácido. ¿En dónde? En la disolución. ¿Qué pasa si en vez de adicionarle a la solución amortiguadora ácido clorhídrico, le adicionara, por ejemplo, hidróxido de sodio? Recuerden que el hidróxido de sodio es una fuente de OHs. Entonces, ¿quién va a venir a participar para la neutralización o consumo de esos iones OH? Pues el ácido débil. La base débil que está en la mezcla va a decir, yo soy negativa y un negativo con negativo no reacciona. En cambio el ácido débil dice, uy, me interesa. El ácido débil va reaccionando con cada milimol de OH que se le adiciona de manera externa al buffer y los va a neutralizar formando agua, y miren lo que vuelve y regenera el ácido débil. Aumenta la concentración de anión, es decir, aumenta la concentración de la base conjugada que ya hace parte de la solución amortiguadora. Esta es la explicación de por qué una mezcla de ácido débil con su sal resiste cambios de pH. Es porque esos dos componentes van a reaccionar ya sea con moles hidronio externos que se le agrega a la mezcla o moles de hidroxilo externos que se le agrega a la mezcla y los neutralizan. Entonces por eso el pH prácticamente sigue siendo el mismo, el inicial con el cual se preparó la disolución amortiguadora. Ahora bien, alguien podría decirme, profe, ¿y las soluciones amortiguadoras de pH o soluciones buffer nunca se dañan? Si yo preparo una para que me dé pH 4.8, yo le puedo agregar toneladas o más metros cúbicos de ácido sulfúrico concentrado y siempre me va a seguir dando el pH 4.8. No. Una disolución amortiguadora tiene una capacidad de resistir cambios drásticos de pH, pero se puede dañar. Eso se llama romper la capacidad amortiguadora. ¿Cómo así que se daña? Pues que ya no resiste más cambios de pH, que ahí sí empieza o a aumentar grandemente el valor de pH al agregarle una base muy fuerte en grandes cantidades, o disminuir el valor de pH si yo le agrego mucho ácido. Qué bobada, dirán ustedes. No es una bobada. Lo que pasa es que para romper la capacidad amortiguadora pues tengo que tener en cuenta parámetros como cuáles. La capacidad amortiguadora, es decir, la capacidad para resistir cambios de pH significativos, depende de la concentración. ¿Cómo así de qué? Pues yo estoy preparando una mezcla, ¿no? Disolución. Una disolución es una solución, una mezcla. Cuando yo preparo la disolución, yo la preparo con una concentración específica. Entre más alta sea la concentración de ácido débil y de base conjugada, es decir, si yo preparo una solución de ácido acético 0.5 molar en ácido acético, y esto es ácido acético,
y le agrego, por decir un número, 0.35 molar de la sal, ¿cuál sería la sal? Acetato de sodio, pues yo tengo una alta concentración de ácido débil y de base conjugada, y eso significará que tiene una alta capacidad amortiguadora, o sea que me va a resistir por un buen tiempito, ¿cierto? Y tras varias adiciones de agentes externos, me va a aguantar el pH. Pero si yo no preparara una mezcla amortiguadora con estas molaridades, sino por ejemplo si la preparara, voy a borrar aquí todo, si yo preparara la mezcla llamada disolución amortiguadora, pero con una concentración de ácido acético 0.002 molar de ácido acético, y le agregara o preparara en ese mismo volumen, en ese mismo beaker, 0.001 molar de la sal, o sea, de la base conjugada de acetato de sodio. Recuerden que todo eso está en el mismo beaker, ¿no? Porque por eso se llama una solución. Miren que las concentraciones ya son más bajitas. Si las concentraciones son más bajitas, pues la cantidad de ácido y la cantidad de base conjugada es menor, y por ende disminuye la efectividad de esa amortiguación de pH. Eso se llama capacidad amortiguadora. Depende mucho de la concentración de ácido débil, base conjugada, o si estoy preparando un buffer de pH básico, depende mucho de la concentración de la base débil y la sal que contiene el ácido conjugado de esa base débil. Ahora, quiero, para finalizar este video, hacerles un ejemplo teórico de cómo sé que yo puedo preparar una solución buffer. Las soluciones buffer no se prepara con lo que a mí se me venga a la mente, no, debe cumplir esos parámetros. Una mezcla de ácido débil y su sal, o una mezcla de base débil y su sal. ¿Para qué? Para que me mantenga el valor de pH fijo en un punto. Listo, no importa ahorita por el momento cuál. Todavía no hemos llegado al mundo numérico, sino conceptual. Entonces, ¿cuáles de las siguientes sustancias con cuáles de ellas de las siguientes sustancias se podría preparar una solución buffer o solución reguladora de pH? Este es un listado de ácidos y traje a colación acá un listado de sales. Listo. ¿Con cuáles yo podría preparar una solución buffer? No quiero que se lleven la idea de que, ay, usted mezcla una sal y un ácido y eso es un buffer. No. Tienen que buscar que haya un efecto del ion común. Entonces veamos si tengo el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico cumple el primer parámetro. ¿Cuál es el primer parámetro? Que es un ácido débil. Cumple el primer parámetro, perfecto. Es un ácido débil. Entonces por este lado, check. Me serviría para preparar una solución amortiguadora. Pero ¿cuál es el otro componente de la solución amortiguadora? Aquí lo voy a escribir. Siempre una solución, por eso se llama solución, necesita dos componentes. Si voy a hacer una solución que me regule el pH en el rango de menor que 7, pues va a tener una solución reguladora de pH ácido. Pero ¿qué necesito? Mezclar ácido débil con su sal correspondiente, es decir, con la sal que contenga el anión igualito que el de mi ácido. Si el ácido fluorhídrico es débil, ya por lo menos sé que tengo este primer componente de la mezcla llamada buffer. Bien, pero necesito ahora una sal. ¿Cuál sal? La que tenga el mismo anión. Miremos a ver si en esta lista alguna tiene el mismo anión. No hay ninguna que tenga el anión fluoruro. Como ninguna tiene el anión fluoruro, no puedo preparar un buffer con ese ácido débil. Por lo menos no con el listado que yo les estoy dando. Embarrada de ácido fluorhídrico, chao. Sigamos con el siguiente ácido. El siguiente ácido es el ácido nítrico. El ácido nítrico es un ácido fuerte, hace parte de la lista de los 7 ácidos, y por ende, si es un ácido fuerte, jamás lo voy a usar para preparar una solución amortiguadora de pH. Porque por definición, una solución de amortiguadora de pH necesita un ácido débil. Y el ácido nítrico es fuerte, entonces ni lo miro. No hay opción de utilizar esa sustancia. Siguiente ácido, el ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico me sirve porque es un ácido débil,
Recuerden que es un ácido que tiene carbonos, es un ácido orgánico, listo. Bueno, realmente no es orgánico, es inorgánico, pero no importa acá. Es un ácido débil. Y para poder preparar el buffer me haría falta mirar si tengo una sal que contenga el anión de ese ácido débil. ¿Cuál es el anión de este ácido débil? El anión es la base conjugada cianuro. Entonces miremos si en la columna de al lado tengo alguna sal que tenga ese ion común. Aquí es cloruro, aquí es perclorato, aquí es nitrato, aquí sí está el cianuro. Y miren esta combinación tan bella, ácido débil y la sal que contiene el anión de ese ácido débil, o sea que con esto sí tengo la opción de preparar mi primera solución reguladora de pH. Ya tengo mi primer sistema. Entre estas opciones, mi primera opción es mezcle en un mismo beaker algo de ácido cianhídrico y también mezcle algunos gramitos de cianuro de potasio. Y ya con eso fijo, usted tiene una mezcla que regula el pH. Esa es una opción. Ahora veamos si hay otra opción. ¿Qué nos pasará? Viene aquí el ácido vanádico. Listo. El ácido vanádico es un ácido débil, entonces check, cumplo esta condición. Ahora miremos si en la columna de al lado hay alguna sal que contenga el mismo anión del ácido vanádico, el mismo anión. Ni el cloruro de litio, ni el perclorato de potasio, ni el nitrato de sodio. El cianhídrico pues obviamente no sirve. Ah, mire esta sal. Tiene el ion vanadato, pero tiene el vanadato diácido. ¿Por qué diácido? Porque el ácido vanádico tiene 3 hidrógenos, pero miren lo interesante de esto. Si uno de los hidrógenos se neutraliza, llega un potasio, ¿listo? Como solo se neutralizó uno de los 3 hidrógenos, todavía me quedan los otros 2 hidrógenos invariables. Este sistema también me sirve, porque tengo ácido débil y tengo la sal de ese ácido débil, cumple los dos parámetros y entonces yo puedo aquí preparar mi segundo sistema buffer. Ese segundo sistema buffer va a estar entre el ácido vanádico, H3BO4, y la sal del ácido vanádico con la primera neutralización, es decir, con el primer protón. Apenas un hidrógeno de este fue neutralizado con un potasio, pero el resto me queda igual. Entonces efectivamente tengo un sistema buffer. Veamos el último. El último está con, póngale color morado. Este es el ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso es un ácido débil. Check la condición de ácido débil. Y ahora tenemos que buscar una sal que tenga el mismo anión, es decir, que tenga el anión hipocloroso. Veamos a ver. Este no sirve porque es cloruro. Este se parece, pero es que este ion es perclorato. Entonces, esta no es la sal, esta no es la sal. Aquí está el nitrato de sodio. Alguien diría, ay, el nitrato de sodio le sirve al ácido nítrico. No, recuerden que el ácido nítrico es fuerte, no me sirve para preparar un buffer. Y ya, no tengo opción, entonces pues ni modos. Solamente este listado puedo preparar 2 sistemas buffer. Ácido cianhídrico, cianuro de potasio y ácido vanádico y vanadato diácido de potasio. Son las 2 únicas opciones que tengo para preparar una solución buffer. Obviamente, aunque no tenga el valor numérico de ese buffer, ¿sí? Lo que yo sospecho es que este buffer va a ser para un pH menor que 7. Ya lo voy sospechando por el sistema ácido débil, sal de dicho ácido débil. Otro ejemplo, ahora con bases. Yo puedo preparar una solución reguladora de pH en el rango básico, obvio, pero ¿qué necesito? Que esas bases sean débiles y necesito tener sales de esas bases débiles. Entonces vamos a ver, tengo el hidróxido de litio, pero el hidróxido de litio es una base fuerte, entonces de entrada no me sirve porque esta es una base fuerte y para preparar un buffer necesito es que sea débil. Profe, aquí está el cloruro de litio, o sea, esta es la sal. Sí, pero no me sirve de nada porque es que esta base es fuerte. De entrada tengo que descartarla. Este componente, este compuesto que ven aquí abajo es un aminoácido, lo van a aprender en bioquímico, no se los tiene que aprender de memoria, y se llama la arginina.
La arginina tiene varios grupos amino, este es un grupo imino, no lo confundan, es completamente diferente. Los grupos amino NH2, NH2 es una base débil. Entonces, si es una base débil, voy sospechando que me sirve porque estoy preparando un buffer, ¿sí? Y en un buffer entonces necesito, si es un buffer de pH básico, necesito la combinación de una base débil, o sea, necesito mezclar, tener esas dos cosas y mezclarlas. La base débil con la sal de dicha base débil. Entonces, esta es una base débil. Listo, me cumple el primer parámetro. Ahora necesito la sal de esa arginina. Veamos a ver si la tengo. Esto no es, en cambio miren este. En este, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Este grupo amino se protonó, ganó un protón, mírenlo acá, y el grupo amino se convierte pues en el ion amino protonado, y como es un protón necesita neutralizarse, pues tiene aquí el anión cloruro. Esto es una sal. ¿Que es una sal orgánica? Sí, pero es una sal. Y tiene el ion común. ¿Cuál? El ion común es el ácido conjugado de esta base. Miren, toda esta es la base. Toda esta es la base. Y en esta sal, este es el ion común. Todo este es el ciclo común de la sal. Bueno, está el anión, pero el resto es el ácido conjugado. Entonces, si se cumple el parámetro, tengo sal, mírenlo aquí, check la sal, check el ácido, la base débil, entonces por ende puedo formar mi primer sistema buffer. Sigamos viendo el otro ejemplo. Tengo el hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio es una base débil. Entonces, profe, ¿es un hidróxido? Sí, pero este es un catalogado como una base débil. Entonces cumple el primer parámetro, check, base débil. Ahora tenemos que mirar si tengo la sal que contiene el catión de esa base. Pues obviamente no es este primero, miren esta. Este se llama nitrato de magnesio. ¿Cuál es el ion común? El catión. El magnesio es un catión divalente, más 2. Ese es el ion común. Y como se cumple la condición de tener base débil con su sal, check, check, aquí yo podría armar otro sistema buffer de pH. Miremos el caso de abajo con esta amina. Se las presento, tiene 1, 2, 3 carbonos. Esta sería la propilamina. La propilamina, como ya habíamos hablado, ya sabemos que el grupo amino, el nitrógeno, tiene un par de electrones libres. Esta es una base débil, un par de electrones libres que puede compartir. ¿Cumple con el parámetro de base débil? Sí. Ahora busquemos si tenemos la sal de esa base débil. Miren el núcleo. El núcleo, que sería el ácido conjugado, CH3, carbono, carbono. Aquí está el amino, pero miren que este amino está protonado. ¿Sí? Este amino está protonado. Y aquí viene todo este grupo y les presento, esta es la estructura de Lewis del grupo sulfato. Entonces tenemos anión y catión, es decir, anión y ácido conjugado. Esta es la sal. Tengo la sal de una base débil, por ende sí puedo formar un buffer con ese último, con ese penúltimo ejemplo. Y ahora miremos esta amina aromática. Esta es una amina aromática, aquí está el nitrógeno con su par de electrones libres. Pero resulta que esta amina aromática no tenemos ninguna opción de formarle una sal y por ende pues con ella no puedo preparar ninguna solución buffer o solución reguladora de pH. Después quiero que miren con calma estos ejemplos y se convenzan de cuál es la pareja que yo puedo formar, que puedo unir para conseguir los criterios de lo que constituye una solución reguladora de pH o solución buffer. Y les dejo esto como tarea. Proponga 3 parejas ácido débil, sal, es decir, las parejas que son ácido débil con su base conjugada, que me permite obtener el ácido ortofosfórico. ¿Por qué 3 parejas? Porque recuerden que el ácido ortofosfórico tiene 3 disociaciones. K sub A para esta reacción, K sub A1, K sub A2 para esta segunda reacción y K sub A3 para esta reacción. ¿Qué significa que tenga? Ya lo habíamos hablado en algún momento, pero no importa, lo recalcaré acá.
Este es un ácido triprotótico porque tiene 3 hidrógenos y la disociación se hace de manera sucesiva. Uno a uno se van perdiendo los hidrógenos. En este caso, este sería el ácido débil para esta reacción. Para esta segunda reacción, o disociación, disculpen, esta molécula, este anión, se comporta como el respectivo ácido débil. Y para la tercera disociación, porque todavía le queda un protón que ceder al ácido ortofosfórico, y para esta tercera disociación, este anión en verde es el que se comporta como ácido débil. Si tengo 3 ácidos débiles, propónganme cuáles serían las 3 bases conjugadas y cuéntenme cuál es el par ácido-base conjugada con el cual yo, si lo mezclo en un mismo beaker, me permite la obtención de una solución amortiguadora de pH o solución tampón o solución buffer. Espero haber sido clara, que les haya agradado este video y pues lo vean cuantas veces necesitan para tener muy claro el concepto de lo que son las soluciones reguladoras de pH.